Porque usualmente decimos, para que haya una resurrección tiene que haber un sacrificio. Y es verdad, pero también tiene que haber un sábado. Y el sábado, la iglesia siempre lo ha presentado como un sábado de expectación. De hecho, le decimos sábado de gloria, porque es un sábado de expectación donde se supone que todo el mundo estaba esperando que la promesa fuera cumplida, que el Mesías se levantara, y por eso decimos sábado de gloria, sábado de expectación, pero la historia no es así. La historia no aparece con el sábado, los discípulos rogando en el aposento alto esperando que Él se levantara. Esa no es la historia. La historia del sábado es una historia rara, es una historia triste. Los discípulos el sábado estaban todos esparcidos. Algunos habían regresado a sus profesiones antiguas. Y de hecho, cuenta los evangelios que los discípulos tenían temor, tenían miedo. Algunos estaban escondidos en una casa porque tenían miedo de que también ellos fueran apresados y matados como su maestro. Tanto era así que iban dos de camino a su ciudad, camino de Emaús, porque ya en Jerusalén no había nada que buscar. El maestro había sido sacrificado. Ellos lo vieron morir, lo vieron entrar en la tumba, así que ellos estaban convencidos que toda esperanza había fallecido. Y iban ellos hablándose uno al otro tristes por el camino, y Jesús mismo se le aparece en el camino y le dice, ¿de qué ustedes hablan? Y ellos comienzan a decirle, pero tú eres el único forastero aquí que no sabe. O sea, ellos estaban tratando de explicarle a Jesús la historia. Y decía, de Jesús, varón que creíamos pasado, que Él sería pasado, el que redimiría pasado. ¿Por qué? Porque no había esperanza, porque había miedo, había temor, había desilusión. Ese era lo que reinaba en ese momento, el ambiente que había en los discípulos escogidos por Jesús. Solamente porque hubo un día de silencio. Así que si yo pudiera cambiarle, por favor, y no voy a empezar un movimiento nuevo, pero si me dijeran a mí escoger el título del sábado, yo le pondría el sábado del silencio. El sábado donde no se escuchaba absolutamente nada. ¿Y qué ocurre en nuestra vida cuando no escuchamos nada? Porque algunos de nosotros presentamos a Dios de una manera donde pensaría las personas que nos ven que cada vez que usted se arrodilla a orar o cada vez que usted entona un cántico, Dios se te presenta y habla contigo y tú lo escuchas y tienes una presencia ahí activa de Dios y la unción de Dios está con... A mí me encantaría decir que todos los días es así, pero no lo es. Porque hay días que uno alaba y uno ora y uno no necesariamente siente un estruendo ni un terremoto. Hay veces que oro por algo que quisiera que ocurriera y lo que escucho de Dios bien claro es esto. Silencio. Hay veces que quisiera que Dios sanara a alguien y eso es lo que se escucha. Hay veces que yo quisiera que el Señor se apareciera en mi cuarto y tener una experiencia poderosa con Él. Silencio. Y claro, ¿cómo reacciona el ser humano cuando hay silencio? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos una palabra de Dios que sabemos que Dios nos la dio? Porque hay experiencias así. Hay veces que usted ora, oye, y el cuarto se llena de un perfume, de un olor fragante y la presencia de Dios está ahí. Usted lo puede sentir desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Usted sabe que Dios le habló y probablemente al otro día usted está esperando que venga ese cumplimiento y lo único que escucha es absolutamente nada. Silencio. Silencio. Entonces, a veces interpretamos el silencio como que Dios no está, o interpretamos el silencio como que Dios nos ha abandonado, o interpretamos el silencio como que de alguna manera no hay esperanza para nosotros. Cuando simplemente el silencio es parte del proceso, porque hay un sacrificio el viernes, hay un silencio el sábado y hay una resurrección domingo. Y eso es importante porque nuestra vida es exactamente igual. El apóstol Pablo decía constantemente, usando esa analogía del sacrificio, de ser sepultados y de ser resucitados como una experiencia que nosotros viviríamos. No solamente en aquel tiempo, sino constantemente estamos viviendo un sacrificio, una palabra que Dios nos da de promesa
eventualmente tenemos un silencio de Dios y eventualmente tendremos una cosecha de esa palabra que Dios nos ha dado si somos fieles a Dios en el silencio. Porque Dios es un Dios de silencio. Y yo descubrí un verso súper interesante. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 15. Bueno, no lo descubrí porque nunca estuvo ahí, sino que me encontré con él. En la Nueva Versión Internacional, mira lo que dice. Tú, Dios Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Eres un Dios que se esconde. Eres un Dios que se hace invisible. ¿Alguna vez jugó usted a esconder con algún amigo? ¿Se acuerda de esos tiempos donde jugábamos a esconder? Ya no se juega a esconder, yo creo. ¿Verdad que no? Ahora es piu, 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 piu. Pero antes había un juego que se llamaba esconder. Lo jugábamos nosotros. Y ese juego era tremendo porque uno se quedaba. ¿Se acuerdan? Todo el mundo ponía los zapatitos, te quedaste tú. Y uno se quedaba. Verónica, te trajo recuerdo. Revelaste ya Y uno se quedaba. Y los demás nos escondíamos. Pero el que se esconde no está enajenado de la situación, porque el único que no sabe dónde está es al que se le escondieron. Pero el que se esconde sabe exactamente dónde está, el que se queda. Así que cuando Dios se esconde, no significa que Él se enajena de la realidad o que Él se olvida de ti. Simplemente Él da un espacio necesario en la vida del ser humano para que el ser humano pueda crecer, para que el ser humano pueda madurar, para que el ser humano pueda atemperarse a la realidad de lo que está viviendo y eventualmente pueda lograr lo que Dios tiene para él. Y en ocasiones Dios se esconde. Este púlpito no nos ayuda para nada. Dios se esconde. Y usted buscando a Dios y clamando y orando y usted ayuna y usted hace 30 cosas para sentir al Señor y Dios está así, mira. Se oculta. Está ahí, sabe dónde estás, sabe lo que estás pasando, pero lo único que escuchas de Él es silencio. Y vemos que el ser humano revela su corazón en el silencio. Y es en parte la razón por la cual Dios hace lo que hace. Grandes pruebas que yo he enfrentado en mi vida, las he enfrentado en el silencio. Oye, porque cuando Dios te está hablando, uno está bien. Incluso cuando uno está en medio de la prueba adversa, pues uno se agarra de Dios. Pero cuando no hay nada pasando, cuando hay silencio, cuando tú no escuchas nada, cuando tú no sabes ni dónde estás parado. Ejemplo bíblico de esto. ¿Se acuerda el pueblo de Israel que llegó ahí al monte a encontrarse con el Señor? Moisés subió al monte y Moisés comenzó a tardarse. Moisés estaba allá arriba con el Señor, pero acá abajo el pueblo tenía silencio. No había una respuesta de Dios, no había una palabra de Dios para ellos, había absolutamente silencio de parte de Dios, al punto que dijeron, no sabemos si Moisés regresará. ¿Y qué hicieron ellos? Ante el silencio y la falta de la revelación de Dios, ellos crearon su propio Dios. Así que se inventaron, haznos un Dios porque nosotros no podemos estar en silencio. Se crearon su Dios y entonces comenzaron a adorar a aquellos que ellos mismos crearon porque el ser humano en el silencio se desespera. Usted y yo, ¿está bien? Todos nos pasamos por eso. Nos desesperamos y tenemos que tener cuidado de entender que en el silencio no es tiempo para irnos a Emaús. En el silencio no es tiempo para encerrarnos en las casas con miedo. En el silencio no es tiempo para abandonar la palabra de promesa que Dios nos ha dado. Pero nos pasa. Si usted es un ser humano como yo, nos pasa. Pero corremos riesgos de emprender proyectos nuestros, dioses nuestros, cuando no esperamos que la palabra de que Dios nos ha dado se cumpla en nuestra vida. Otro ejemplo lo vemos en el profeta
Samuel con el rey Saúl. ¿Se acuerdan? Que Samuel le dijo a Saúl, espera a que yo llegue. Y Saúl estaba ahí en la guerra, en el frente de batalla, esperando, ¿verdad?, la respuesta para sacrificar y motivar al pueblo y hay que saber lo que iba a hacer. Saúl estaba esperando dirección de Dios para saber qué iba a hacer y Samuel no llegaba. No llegaba. Silencio. ¿Y sabe quién estaba hablando ahí? Los filisteos gritaban del otro lado. El pueblo mismo decía, ¿qué vamos a hacer? Haz algo. Y ahí estaba Saúl. Y ante el silencio de Dios se apresuró y sacrificó. Y cuando sacrificó, no hizo más que sacrificar el primero. Y ahí llegó Samuel diciéndole, ¿qué tú estás haciendo? Porque ante el silencio, ¿verdad?, de Dios muchas veces nosotros nos desesperamos y entramos en dinámicas que afectan nuestra vida. Finalmente, otro ejemplo de esto, ¿se acuerdan de Lázaro, el amigo de Jesús? Lázaro se enferma y a mí esta historia, yo me trato de poner en el lugar de Marta y María y a mí me da hasta un poco de coraje abriendo mi corazón aquí con ustedes. ¿Está bien, Bianca? Bianca, tenemos que hablar, pero después hablamos tú y yo. Oye, qué bien están haciendo los muchachos el trabajo en la alabanza y la adoración, ¿verdad? Es un trabajo tremendo, bello, de verdad que sí. Los jóvenes, tremendo. Bianca, lindo. Tú cantas lindo, nena. Ok. Hasta me da coraje, porque le dicen, imagínate que tú mandas a buscar a Jesús porque tienes un problema serio y lo mandas a buscar. Y cuando Jesús se entera de tu problema, dice, sí, tiene problema. Pues yo me voy a quedar 2 días más. Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que te vas a quedar 2 días más si yo tengo un problema hoy? Y ahí está Marta y María con su hermano moribundo, con esperanza porque mandaron a buscar al maestro y el maestro decide, en lugar de salir corriendo para allá, Lorena, lo que decide es que se iba a quedar 2 días más haciendo no sé qué. Como que él planifica esos periodos de silencio, ¿verdad? Los planifica, dice, déjame darle 2 días. Y después de 2 días Jesús emprende camino y llega hasta donde está Marta y María y sale una de las hermanas y le dice, llegaste tarde. Si hubiese estado aquí antes, mira qué interesante cómo nosotros creemos en Jesús para algunas cosas y para otras no. Porque las hermanas creían que Jesús era poderoso para sanar, pero no para levantar los muertos, parece. Porque ellos tenían esperanza mientras el proyecto estaba vivo, pero cuando se murió se les fue la esperanza. Mientras Lázaro respiraba, aunque estaba con fiebre, ellas decían, si Jesús llega, tal vez lo sana. Pero cuando se murió, dijo, bueno, Jesús tal vez es poderoso para sanar, pero para levantarlo no estoy tan segura. Así que estaban ya ellas también, porque la muerte, el silencio trae eso, trae desesperanza, trae dolor, trae tristeza, trae como desilusión, como que Dios se olvidó de nosotros. De hecho, el pueblo de Dios dijo en un momento dado así, en el libro de Isaías, dice, me olvidó Jehová, el Señor se olvidó de mí, decía el pueblo. Y Dios le dijo, ¿acaso se olvidará la mujer de la que da a luz a un hijo? Dice, aunque olvide ella, yo no me olvidaré. Es decir, que aunque Dios no está tal vez ahora mismo diciéndote un manuscrito de todo el plan que Él tiene con tu vida, o tú no sientas la presencia de Dios ahora mismo de una manera tan poderosa que tú sientes todos los pelos parados del cuerpo y estás en un avivamiento tremendo, y aunque tú tal vez no veas la palabra que Dios te ha dado cumplida hoy y estás en un periodo de silencio donde buscas a Dios y Dios está jugando a las escondidas contigo, Él no se ha olvidado de ti. Dios 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 no se ha olvidado de ti. Aunque olviden otros, Él no se olvida de ti. Porque Él te cuida, Él te protege, Él te guarda, Él te sustenta. Amén. Esa es la belleza del Dios que nosotros servimos. Él no se olvida de nosotros. Pero es un Dios que hace silencio, María, hace silencio. Hace silencio, probando nuestra vida, probando nuestro ser, viendo lo que hay en nuestros corazones. Y el sábado de gloria fue exactamente así, un sábado de silencio,
Los discípulos escondidos, con miedo. Y usted dice, esos discípulos faltos de fe. Mire, si usted y yo hubiésemos estado ahí, también hubiésemos estado asustados. Déjese de cosas. Hubiésemos estado encerrados porque no teníamos lo que tenemos ahora, el Espíritu Santo que nos da poder. No teníamos eso. En aquel tiempo estaban ellos así, todavía no había llegado el día de Pentecostés y estaban ellos así como, oye, después del día de Pentecostés esa gente se enfrentaron a la muerte y vencieron, pero en aquel día todavía eso no había ocurrido, así que ellos estaban asustados, agarrados así, y tocaba a alguien la puerta y le dijo ella, mira, tengo una noticia para ustedes, no le abran, estaban asustados, y no le querían abrir ni a los que tenían buenas noticias. ¿Qué ocurrió? Que el silencio de Dios, sí, Dios es un Dios de silencio y Dios es un Dios que se esconde y que se oculta en muchas ocasiones para probar nuestro carácter con una intención, pero no para siempre. No para siempre. No para siempre. Y ese sábado de gloria, ese sábado del silencio, fue interrumpido el domingo, cuando dice la canción que tenemos como lema, todo el cielo resonó, porque el Rey de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, Él había dado una promesa de que Él enfrentaría la muerte, de que el templo lo podían destruir, pero en 3 días Él lo levantaría. Había una palabra de promesa de Dios. Así que yo quiero animarte en esta mañana, porque si tú tienes una palabra de Dios, una palabra que Dios te ha dado, eso es lo que tú necesitas, es una palabra. Y si esa palabra te ha llevado a un periodo de silencio, tú estás más cerca del cumplimiento de esa promesa de lo que tú pensabas. Después de una palabra viene un tiempo de silencio y después del tiempo de silencio viene un tiempo de resurrección gloriosa. La palabra del Señor nos enseña que ese día hubo algo especial porque de repente la actitud de los discípulos cambió. Y eso es algo que para mí es bello y no lo debemos de tomar como algo trivial porque fue impresionante lo que Dios hizo. Cómo estas personas pasaron de ser un Dios, de ser unos discípulos temerosos, corriéndole por la vida, huyendo, y de momento cambiaron. De repente cambiaron. ¿Qué les pasó? Que cambiaron y comenzaron, ya no eran los que corrían, ahora ellos eran los que se enfrentaban. Ya no eran los que se escondían, ahora eran los que predicaban. Ya no eran los que le huían a los latigazos, sino eran que aquellos que les daban latigazos los amenazaban de muerte y salían del lugar donde eran amenazados y se decían, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y yo voy a predicar y yo voy a predicar también. Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer y sufrir. ¿Pero y qué les pasó? Pues que se acabó el silencio. Se acabó el silencio. Jesús se les apareció. Eso cambió sus vidas. Tomás, le dijeron a Tomás, tú no viniste al culto ayer, te lo perdiste, Jesús estuvo aquí. Y Tomás dice, no chicos, es que yo tenía tantas cosas que hacer que no vine al culto. Pero no te creo, porque como yo no estaba, hasta que yo no meta los dedos míos así, yo vea que realmente es. Y fíjate que Jesús tomó un incrédulo, una persona que dudaba, y en lugar de condenarlo, y llegar y condenarlo, le dijo, ven acá, nene, tú quieres meter, ven, hay un espacio para ti también. Tus dudas van a ser disipadas si te acercas a Jesús. No dejes que tus dudas sean un impedimento para acercarte a Dios. Acércate con tus dudas y deja que la presencia de Dios, las experiencias que tienes con Él, puedan ir disipando toda duda que puedes tener para acercarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él cambió la vida de ellos por completo. Y el apóstol Pablo escribió en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 8, el pedazo que hace referencia a la resurrección de Jesús, uno de los escritos más antiguos que tenemos. De hecho, data todavía cuando los testigos oculares estaban vivos. Era un credo de la iglesia. Y porque los credos empezaban así. Yo he enseñado lo mismo que he recibido, ¿verdad? Entonces era un credo de la iglesia importante en aquel tiempo. Se escribe cuando todavía testigos oculares, algunos estaban vivos. Así que es un pedazo que tenemos seguro. De hecho, uno de los pedazos descritos más tempranos a la... ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque tú puedes contar una historia hoy y alguien la escribe y la cuenta y mientras más años pasen, más riesgo puede haber de que se le añadan otras cositas y cosas, ¿verdad?
Pero este es uno de los pedazos de escritos que tiene el Nuevo Testamento más antiguos, más fiables. Y qué cosa que ese pedazo tan importante del Nuevo Testamento y para el creyente tenga que ver con un tema específico. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mira, este es uno de los pedazos más confiables del Nuevo Testamento y está hablando acerca de que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se pareció a Cefas, y después se le apareció a los otros 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y aún otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que uno de los pedazos más confiables del Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Mesías y Salvador, Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pablo, y lo que él hacía en esta carta, era tratando de defender que había una resurrección. Porque habían personas que se habían levantado a decir que no había resurrección. Y Pablo estaba diciendo, ¿cómo no hay resurrección si Jesús resucitó? Entonces dice, si Jesús resucitó, entonces usted y yo, no importa el silencio que estemos viviendo en nuestra vida, algún día también resucitaremos. Dice, porque si tú solamente esperas en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración del mundo entero. Porque Pablo sabía que después de esta vida había algo más. Había una resurrección que nos esperaba para vivir con Él en la eternidad. Así que el consejo del apóstol es, no esperes solamente en Dios y no sirvas solo a Dios para que te vaya bien en esta vida. Si haces esto, eres digno de conmiseración del mundo entero. Sirve a Dios porque hay una vida más allá. Sirve a Dios porque hay una resurrección de los muertos. Sirve a Dios porque Él ha preparado un lugar especial para nosotros y Él quiere que tú estés donde Él está. Quiero cerrar hoy con este verso porque nosotros tenemos una batalla seria como creyentes. Hablando ahora, tratando de tomar esta historia y poniéndola en nuestra vida. O sea, mañana lunes, cuando usted salga a trabajar, usted puede ser que haya recibido una palabra de Dios y hoy estás en ese periodo de sábado, ¿verdad? De silencio. La palabra de Dios es como una semilla. De hecho, esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Como una semilla. Y esa semilla es plantada. No es enterrada, es plantada. Hay una gran diferencia entre ser enterrado y ser plantado. Usted entierra lo que se murió. Y no hay oportunidad de que pase nada más porque está muerto, está enterrado. Usted planta lo vivo. Usted planta para que algo crezca. Usted entierra para olvidarse, pero usted planta para que algo crezca. Así que cuando Dios plantó su semilla en ti, su promesa en ti, su palabra en ti, Él no la enterró. Él la plantó. Porque el deseo del corazón de Dios es que esa semilla germine. Pero hasta el sol de hoy, por más que ha avanzado la ciencia, nadie se ha inventado una semilla que usted la siembre hoy en tierra y mañana está comiendo del fruto. Eso no sucede. Así que cuando tú ves una semilla, una palabra de Dios sembrada, plantada en ti, quiere decir que hay algo que está ocurriendo debajo de la tierra que tú no lo ves. De hecho, esos días, dicen, ¿verdad? Los escritores que esos días Jesús estaba en actividad, predicando en los lugares que nadie conoce, a los espíritus encarcelados. Dice que bajó, así que suponemos que era bajo. Así que tenemos un Dios que arriba no se ve absolutamente nada, pero en la oscuridad, debajo de la tierra, había una actividad gloriosa pasando. Igual que cuando tú siembras una semilla y te vas y al otro día llegas al mismo lugar donde la sembraste y hay absolutamente nada ahí. Pero como quiera, aunque no hay nada, lo que hay es tierra, tú le echas agua. Algunos de ustedes hasta le hablan. Te estoy esperando aquí. O sea, vamos a hablar claro. Algunos de ustedes le hablan, ¿sí o no?
Sí, ok, ve, ya tengo aquí a alguien que le hable. Alguien por acá que le hable, ¿verdad? Ah, se enfogona también. ¿Se enfogona con la planta también? Sí, bien. Y nada. Háblale, sí, habla, ora tírale algo. Se desespera, parece uno un loco, ¿verdad? Porque no, oye, si no se ve nada, ¿por qué tú le hablas? ¿Por qué tú le tiras agua? ¿Por qué tú lo abonas si no hay nada? Es tierra. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú plantaste. Y como tú sabes que tú plantaste, tú sabes que ahí hay algo. Tú lo pusiste. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás seguro que Dios plantó una palabra en tu corazón, tú no te desesperas en el silencio. Tú sigues orando, abonando. Tú sigues adorando. Tú sigues fiel. Tú sigues empujando. Si te caes, vuelves y te levantas. ¿Por qué? Porque sabes que hay una palabra sembrada en el corazón y que es cuestión de tiempo que esa palabra va a germinar, que va a haber un fruto tremendo de gloria. Pero tu trabajo es no desesperarte. Es no cansarte, es seguir adelante. Porque si Dios plantó, si Dios prometió, es cuestión de tiempo. El silencio no rompe eso. Algo está pasando abajo que no se ve. Oye, y como aquellos que plantamos, especialmente los que somos inexpertos, cuando sale una hojita verde, usted, ¿verdad? ¡Ay! Gloria, y usted se desespera y, tengo amigos por aquí, ¿verdad? Y va y se lo cuenta a su esposa. Mira, mi amor, ¿qué pasó? Algo salió. ¿Y porque usted se pone tan alegre si todavía no hay fruto ahí? Usted se pone tan alegre como si ya estuviera comiendo el aguacate o el tomate, ya. Y lo que hay es algo verde ahí. Porque solamente ver que sale así un destello, usted se alegra. Y usted sabe que la promesa está avanzando, que es cuestión de tiempo. Pero a veces tú ves destellos de Dios en tu vida. Cosas así, aunque sean pequeñas, y no te lo disfrutas, porque hasta que no como un aguacate o un fruto, no me puedo alegrar. No, hermano, alégrate con las pequeñeces de esta vida, con los detalles que Dios te muestra a diario. Mira, si tú estás pasando un momento de silencio y escuchas algo, ves algo pequeño, alégrate el corazón, porque sabes que es cuestión de tiempo, que el proceso de Dios irá avanzando hasta que puedas estar disfrutando del fruto que tanto esperaste. El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayas. No te canses. Dile que está a tu lado, no te canses. Díselo, no te canses, no desmayes, no te canses, 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 no tires la toalla ahora, no te canses. Si te caíste, levántate y no te canses. No desmayes, porque es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo si no desmayas, si no te cansas, si sigues adelante. Aleluya, el Señor viene con una promesa tremenda, porque el silencio no es para siempre. Sí hay un día de crucifixión, claro, y hay un día de silencio, pero hay un día de resurrección. Nuestro Dios y Salvador vive, y así como Él vive, las promesas que Él ha hecho a tu vida están vivas también, y es cuestión de tiempo que vas a ver algo verde ahí salir de la tierra para disfrutar con el Señor lo que Él te ha prometido. Vamos a cerrar esto, hermanos, aleluya, ayúdame porque yo me emociono y sigo. Romanos capítulo 8, versículo 31 al versículo 39. Por causa de que el Mesías Redentor vino a esta tierra cumpliendo todas las profecías y pisó esta tierra. Tanto así que rompió la historia de la humanidad en dos: antes de Jesús, después de Jesús. Sabiendo que este Jesús vino para redimirnos. Usted no diga, Dios me perdonó. Sí, Él te perdonó, es verdad. Y Él te perdonó de una vez y para siempre. Su sacrificio es suficiente. Y no hay nada que tú puedes hacer para poder alcanzar lo que Dios tiene que no sea creer en ese sacrificio. Eso es todo, creer en ese sacrificio. Pero ese sacrificio fue sustitutivo. Es decir, te tocaba a ti. Alguien, ¿se acuerdan que le dije que alguien tenía que pagar por el pecado y la paga era la muerte? No fue que fuiste libre porque es que alguien te fió.
Alguien, dice Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Alguien te fió, dijo el escritor de los Hebreos. Alguien pagó el precio de tu libertad. Jesús hizo eso por nosotros. Nos enseñó cómo era el Padre. Nos enseñó el camino a seguir. Por causa de que Jesús cumplió las profecías, vino y nos mostró al Padre, nos redimió de nuestros pecados. Por causa de que Él es el sumo sacerdote que se presentó delante de la eternidad, delante del Dios vivo, en el lugar santísimo, y dijo: yo soy el Cordero de Dios. Y ahí Él venció, ¿verdad? Y de alguna manera nos dio, rasgó el velo de arriba abajo, muriendo en la cruz del Calvario, clavando el acta que nos era contraria a nosotros en la cruz, dándonos libertad. Por causa de que Él no se quedó en la tumba, el silencio de Dios no fue para siempre, sino que Él se levantó de los muertos, se le apareció a sus discípulos, y sus discípulos tomaron tanto valor que su mensaje cambió la humanidad entera. De hecho, todavía estamos hablando de este mensaje, y esto fue hace más de 2000 años atrás, para que usted tenga una idea del impacto que tuvo la resurrección de Jesús en la vida de estos discípulos, que le decían: te vamos a matar, no hables de Él. Y le decían: hagan lo que ustedes quieran. Nosotros no podemos parar de decir no lo que creemos. Ellos no dijeron lo que creemos. Ellos no dijeron lo que soñamos. Ellos dijeron: nosotros no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos lo vieron. Por eso estaban dispuestos a ir a la muerte por Él, porque lo vieron vivo. Ellos estaban pescando y de momento se le apareció el maestro. Y cuando escucharon su voz, dijeron: ven acá, esto lo hemos vivido antes. Y algunos de ellos ni siquiera se aguantaron para que la barca llegara a la orilla, sino que se lanzaron a correr donde estaba el maestro. Ellos lo vieron vivo, y eso les transformó su vida, y su mensaje ha sido hasta el sol de hoy un mensaje de transformación. Y por causa de eso, no importa que tú puedas vivir silencios de Dios y momentos de soledad y momentos de adversidad, tú eres más que un vencedor. Tú eres más que un vencedor. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. Qué lindo es Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Dice: ¿qué pues diremos a esto? A este mensaje que hemos compartido. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué lindo! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? O sea, ¿quién te acusará? ¿Quién te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo hay forma de perder en esta vida cristiana si no desmayas? ¿Cómo hay forma de perder en esta carrera si no te cansas? Si el que te puede condenar, el que te puede rechazar, el que te puede alejar, el que te puede acusar, Él mismo fue el que entregó a su Hijo. O sea, el que te puede condenar por la eternidad, Él proveyó el vehículo para que tú fueras salvo. El que te puede apartar por siempre de Él, Él fue el que entregó a su Hijo. Él pagó el precio. Así que ¿quién podrá acusarte? ¿Quién podrá condenarte? Si Cristo mismo fue el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Intercede por ti cada vez que te caes, por mí cada vez que cometo errores y me caigo. Intercede por ti cada vez que estás en momentos difíciles y tal vez pierdes tu fe. Intercede por ti cada vez que hay un silencio de Dios y tú interpretas que Dios te ha abandonado. Ahí está Él intercediendo por ti, diciendo: no, Padre, perdónalo, yo pagué el precio por Él. No lo rechace, Él es mío, yo lo compré a precio de sangre. Intercediendo por ti está el Señor.
¿Cómo puedes perder si aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que habita en tu corazón, también está en la diestra del Padre intercediendo por nosotros? No hay forma de perder. Por eso el apóstol no podía interpretarlo, esta dinámica, no podía entender cómo era que nada nos podía separar de Dios. Y tratando de explicarlo a la iglesia, dijo estas palabras: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda la gloria y toda la alabanza. A Él todo el honor y todo el imperio le pertenecen. Él es Rey de Reyes. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada invalida su promesa. ¡Oh! ¡Aleluya! Lo que Él prometió lo cumplirá, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. ¡Aleluya! Si puede estar puesto en pie, amada iglesia, adora al Señor. Hoy es día de adoración. Hoy es día de entrega. Hoy es día de tener al Señor en nuestras vidas, dándole gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. Aleluya. Ya tú puedes entender por qué no te escapas del amor de Dios. Ahora puedes entender por qué cada vez que te hundes en las aguas al frente de la barca, aparece una mano poderosa para rescatarte. Ahora puedes entender por qué en los momentos de adversidad a la presencia de Dios te visita, te restaura, te levanta, te cambia, te transforma. Ahora puedes entender cómo a pesar de nuestras debilidades y fracasos hay un Dios eterno aplaudiendo y diciendo: no te canses, sigue adelante. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada te puede separar del amor de Dios. Nada es tan poderoso para separarte del amor de Dios. Nada puede separarte del amor de Dios. No te canses. Tú no desmayes. Tú cuida tu salvación con temor y temblor. No te canses. Sigue adelante. 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 Sigue adelante, 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 iglesia, sigue adelante, iglesia, sigue adelante, levántate y sigue adelante. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.